Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Duelo con la Diabola Rosa. Parte 1. La noche gradualmente se oscureció, y muchas estrellas se veían en lo alto del cielo nocturno, citando al peligro como la razón, Erika no llevó a Anna con ellos. Junto con Godot, ella procedió hacia una colina, cerca al famoso Coliseo romano. En los primeros siglos AC. 1. La ciudad de Roma fue construida en el centro de las 7 colinas 2. Este es un hecho bien conocido histórico. Esta colina en particular se llama el Palatino, en su pasado republicano era una zona residencial de clase alta, y durante el imperio fue el sitio en el que el palacio del emperador fue construido. Pero hoy en día solo se conoce como ese lugar cerca de la famosa atracción turística, el Coliseo romano, y silenciosamente se deshizo en un montón de ruinas debido a la indiferencia. Aunque todavía es un lugar para los turistas, es mucho más tranquila en comparación con el Coliseo, dijo Erika lo que estaba pensando. Puede haber sido porque ya era más de la medianoche, pero debido a la atmósfera que lo rodea. Incluso si el espíritu de un noble romano apareciera no hubiera parecido para nada extraño. Dicho esto, ver un edificio que ha estado alrededor por más de 1500 años, que aún conserva su forma, no puedes dejar de admirarlo. Los tramos construidos de ladrillo todavía permanecen. De manera similar para la vía hecha de ladrillo. Caminando lentamente en medio de las ruinas, Godot miró a su alrededor, observando el paisaje circundante. Si fuera posible, le hubiera gustado venir durante el día, pero esta similitud a una prueba de valor también era muy emocionante. No había alumbrado público cerca a ellos. Pero aún sin antorchas ambos continuaron de forma natural, ya que Erika y Godot tenían visión nocturna como de un búho. Esto también fue a causa de las situaciones de vida o la muerte que él había pasado a partir de esta primavera, por eso podía obtener habilidades sobrehumanas. 1 a.C., 2 Aventino, Capolino, Celio, Esquilino, Palatino, Quirinal y Viminal. ¿Es así? Edificios antiguos como este se pueden encontrar en cualquier parte, ¿no? Por ejemplo, los templos y castillos medievales. Sé que Japón también tiene un buen número, ¿verdad? Tus ejemplos son de periodos de tiempo completamente diferentes. Y además, si te centras en aquellos que son atractivos turísticos, son realmente difíciles de encontrar. La opinión de Erika viene de aquellos que ven las cosas desde un arcaico punto de vista. En primer lugar, para la mayoría de las ciudades en Italia, un gran porcentaje de sus edificios y nombres vienen directamente de la época medieval. Y si estás hablando de las carreteras y la ciudad en su conjunto, no es una exageración decir que más de la mitad de ellos son reliquias históricas. Especialmente aquí, en Roma, donde los caminos, sistemas de alcantarillado, el suministro de agua y más fueron todas las instalaciones construidas en la época imperial. Se usaron continuamente, y con un mínimo de reparaciones, todavía podría funcionar perfectamente en él. Presente. Godot, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que los dos estuvimos solos? ¿Puedes por favor no hablar de cosas tan poco románticas? Se trata de un encuentro raro y corto para nosotros como amantes. Erika se acercó de repente. Se mantuvo cerca de Godot, y comenzó a susurrar estas palabras en su oído. Frente a esa atractiva muchacha que muestra su afecto de manera tan agresiva, nadie, mucho menos un saludable chico de preparatoria, no se ruborizaría o se pondría nervioso. Godot, por supuesto, no es diferente. Sin embargo, ya te lo he dicho muchas veces, por favor deja de hacer bromas como esta. Debemos seguir la norma y establecer una relación sana y positiva. No estoy bromeando. Eso fue solo una confirmación del amor mutuo de dos amantes largamente distanciados. Erika ignoró la réplica Godot y acercó su rostro. Sus mejillas casi tocándose, Erika inclinó su cuerpo más cerca de él, y comenzó a susurrar palabras dulces como la miel. Godot desesperadamente retrocede, y continuamente se retiraba con toda su fuerza. No, nosotros no somos amantes, así que por favor basta ya. Yo solo quiero que aceptes mi propuesta rápidamente. ¿Con qué partes de mi cuerpo no estás satisfecho? Mi apariencia, mi edad y mi cuerpo son sin duda muy buenas, a menos que tengas algún tipo de fetiche especial. Deja de decir tonterías. Yo soy un tipo perfecta y completamente normal. Esto no tiene nada que ver con fetiches. Erika continuó con sus intentos de aferrarse a Godot, que se retiraba frenéticamente. A decir verdad, una vez que te acostumbraras tanto a su obstinación y terquedad, no podrías dejar de encontrar su lado lindo. Godot solo tenía que preocuparse de que a pesar de ser constantemente manipulado por ella, no podía llegar a odiarla. Dicho esto, todavía era incapaz de aceptar el agresivo estilo de romance de Erika.
Me gusta Godot y Godot también siente lo mismo hacia mí, ¿verdad? Mira, no hay problemas en absoluto, e incluso después del matrimonio nos llevaremos bien. Incluso podríamos ser la pareja más fuerte del mundo. Y ese es el problema. Detente de decidir arbitrariamente sobre cosas como el matrimonio, que ni siquiera he considerado empezar una familia. Godot podía imaginar esto, habiendo aceptado su amor, él sería secuestrado y obligado a estar en una iglesia para su ceremonia del matrimonio. Si se supone una vida normal como de 80 años, Godot ni siquiera ha estado alrededor de una cuarta parte de ese tiempo. Era natural que alguien se sintiera incómodo si se decidió por un compañero de por vida con esa escasa experiencia de vida. Pero había una razón aún más importante. A pesar de que Erika proclama en voz alta a sí misma ser la amante de Godot, es probable que tenga algún tipo de plan en mente. Erika, por favor, no te aproveches de mí en un lugar extraño, ¿ok? Sé que te debo mucho, y aunque me causes grandes dolores de cabeza, yo todavía te considero una amiga. Te ayudaré si me preguntas normalmente, así que por favor deja de hacer este tipo de cosas vergonzosas. Godot dijo con sinceridad. No era algo para ser feliz, pero Godot sabía que no era del tipo que era muy popular con las chicas. Kusanagi Godot no es una persona divertida, y es inútil cuando se trata de detectar las emociones de otras personas. Su hermana le llama a menudo obtuso, o que él habla demasiado. No había manera de que a alguna chica interesante le gustara este tipo de hombre, y mucho menos a Erika. Con su belleza e inteligencia, ella podría elegir a cualquiera. ¿La razón por la cual estás tratando de seducirme es a causa de algún tipo de orden de tu grupo? Yo entiendo eso, por lo que no necesitas obligarte a ti misma, y no quiero que digas este tipo de mentiras. Hey, ¿estás escuchando? Ya te he oído. De verdad eres increíblemente lento. Una bella flor aparece ante ti, incluso te pide que la cojas 3. No entiendo tu mente en absoluto. Erika, todavía pegada a Godot, suspiró. Viniendo de ella, este suspiro resulta extraño, una sincera expresión de sus inquietudes. 3. Que se entienda como la acción de coger una flor. No fui ordenada por mis superiores de elegir a un amante. No puedo creer que ni siquiera puedas entender algo tan simple. De verdad, eres problemático. Erika finalmente soltó su mano. Justo cuando Godot empezó a relajarse, ella se inclinó y lo besó. Y esto no fue un beso en la mejilla, sino un suave beso en los labios. Este es tu castigo por ser siempre tan frío conmigo, olvídalo, yo estoy dispuesta a dedicar más tiempo, hasta que finalmente entiendas mi amor. Así que por ahora, prepárate para ese entonces. Erika, sonriendo levemente, lucía excepcionalmente deslumbrante. Si esto continuaba, podría comenzar a tener algunas ideas extrañas, por lo que Godot cambió rápidamente de tema. Eso es correcto, había algo que quería preguntar acerca de Anna-san. Ariana es honesta y generosa, no es una gran chica. Al oír su tono de voz, la cara Godot se mostró severa por un momento. No llames a alguien mayor que tú una gran chica, debes mostrar más respeto. Pero de todos modos, quiero preguntarte algo más importante. Dime la verdad, deliberadamente le ordenaste a Ariana que me llevara por ahí. Wow, realmente te subiste al auto de Ana. Realmente tienes la valentía de un león, qué gran coraje. Frente a la mirada directa Godot, Erika respondió frívolamente. Parecía que no iba a dar una respuesta seria. Si estás pensando utilizar este tipo de sospechosa respuesta, lo mínimo que puedes hacer es mirarme a los ojos. Así que en realidad esa fue tu intención. Sabías que casi me muero. Llamarlo mi intención es ir demasiado lejos. Solo le mencioné a ella que tal vez te sentirías feliz si te llevaba a hacer un poco de turismo. Ariana es realmente una gran chica. Los dos conversaban perezosamente mientras caminaban. De repente la visión se amplió frente a ellos, y llegaron a un lugar espacioso. Hemos llegado. Este será nuestro campo de batalla, los restos del palacio del emperador romano Augusto. 4. Ante sus ojos estaban enormes y amplios muros, tal vez lo que solían ser las imponentes murallas del antiguo palacio. A su alrededor estaban las columnas, tendidas en el suelo. Solo unas pocas se mantenían en pie. Rodeado por todas estas cosas estaba una parte de verde césped, en el que 3 figuras de pie estaban esperando. 4. El texto dice Octavio, pero el único que construyó el palacio tras ser coronado fue Augusto. Las 2 primeras eran ancianas. Eran, probablemente, la Old Dame y la Female Wolf que Erika mencionaba. El otro era un hombre joven. Probablemente el Purple Knight de Capital of Lilies. En ese sentido, el cuerpo de caballeros a los que pertenecían eran asociaciones secretas. Todos los países que bordean al Mediterráneo 5 tenían varios cuerpos de caballeros, que tenían a su vez los caballeros templarios medievales como origen común. Es un honor conocerlo en persona, Kusanagi Godot, por primera vez. En respuesta al formal saludo de Purple Knight, Godot inclinó la cabeza como respuesta. Hola, soy Kusanagi Godot. A pesar de que he obtenido este físico especial debido a ciertas razones, no hay necesidad de que ninguno de ustedes me trate con respeto. Por favor, solo trátenme como a cualquier otra persona normal.
Es demasiado humilde, se puede decir que usted no es ningún simple humano como dice. Ese italiano suyo no es algo que se pueda aprender solo de simple experiencia, ¿verdad? Es cierto. Lo de hace un momento era Michelin 6 magia que solo puede ser perfeccionada pacientemente durante un largo periodo de tiempo. E incluso entonces, debe captar los secretos del lenguaje antes de que pueda hablarlo. Aquel que pueda utilizar esta técnica a una edad tan joven, como usted, es sin duda un muy raro evento. Las dos ancianas lo elogiaron, una tras otra. Desde que Godot se convirtió en un campione, nunca había encontrado problemas al tratar de comunicarse con extranjeros. Después de asociarse con ellos durante 3 días, era naturalmente capaz de comprender y hablar su idioma. Siempre pensó que era extremadamente conveniente, pero también increíblemente patético. Quien conocía eso realmente tenía una historia detrás de él. Justo cuando Godot estaba perdido acerca de qué decir, Erika, que estaba a su lado, alzó la voz y dijo, bien, ya que todos los actores están aquí, vamos a empezar el evento principal. Purple Knight. ¿Puede usted por favor presentarse como árbitro? No hay problema, Diabola Rosa. Ancianas, si pudiesen dar un paso atrás. Este es un duelo entre el campeone y la Great Knight de Caper Black Cross, por lo que sería más seguro mantener la distancia. Las dos ancianas asintieron la cabeza ante la sugerencia del Purple Knight. Los contornos de la pareja de inmediato comienzan a desvanecerse, y en un instante, no hay rastro de dónde estaban. Ellas realmente desaparecieron, qué increíble. 5 de marzo Mediterráneo 6.000 idiomas, en italiano, en inglés cambiaron lingue por lingua. En tu estado actual, eso no puede ser algún tipo de magia increíble, ¿cierto? Solo ocultaron sus cuerpos, mientras miran a la distancia. No te distraigas con eso, de ahora en adelante esta es un escenario solo para nosotros dos. Erika, dejando a Godot repentinamente nervioso, se mantuvo a una distancia de unos 5 metros. Desde ahí, ella llamó al Purple Knight. Por favor da la señal de inicio. Les deseo a ambos la mejor de las suertes, empiecen. Aunque Godot no podía sentir ningún tipo de espíritu de lucha en absoluto, volvió su cuerpo de mala gana para hacer frente a Erika. Erika se había cambiado de ropa antes de que la pelea comenzase. No llevaba el vestido elegante de antes, sino una simple camisa de manga larga y pantalones negros delgados, dándole mayor libertad de movimiento. Además de esto se había puesto algo parecido a una capa roja. La tela roja tenía un patrón negro cosido sobre ella, Erika lo llamaba estandarte. Godot todavía recuerda como ella orgullosamente presumía antes, que un estandarte que contenga tanto los colores rojo y negro podría ser usado solo por un Great Knight. O León de Acero y tu antecesor el Rey Corazón de León. 7. Por favor escuchen el juramento del caballero Erika Blandelli. Erika empezó a entonar el conjuro sobrenatural para invocar su arma preferida. Ella habló claramente, como si recitase poesía. El hechizo o conjuro de palabras, del que la gente habla, es la capacidad de manipular las fuerzas mágicas a voluntad. Yo soy la valiente sucesora de la corneta, la descendiente del caballero negro, hasta que mi espíritu de batalla se rompa, mi espada nunca se romperá. Oh Rey Corazón de León, se lo suplico, traiga la esencia de la batalla a mi mano. Una espada apareció. En la mano derecha de Erika, que estaba completamente vacía hace un momento, una larga espada de repente apareció. Avanza. El momento de luchar de Cuore di Leone 8 ha llegado. La espada favorita de Erika, Cuore di Leone, era una espada larga, elegante y fina, con una extraordinaria longitud, y la ligereza de una rama de sauce al bajarla, era completamente diferente a las espadas normales de acero. La hoja refleja una brillante luz plateada, y podría decirse que es más una obra de arte que una simple arma. 7 es el rey Ricardo 8, Corazón de León, en italiano. Pero Godot sabía muy bien que esa era una espada demoníaca, que fácilmente podría rebanar espadas de acero. En un instante, Erika cerró la distancia entre ellos. Hey, espera un minuto. Cuore di Leone brilló como un relámpago, con el fin de perforar el pecho de Godot. Incluso arrojándose a un lado, apenas se las arregló para evadirla. Pero Erika no se echó atrás su espada, sino que la barrió horizontalmente, como si fuera a seguir a Godot, que estaba evadiendo sus ataques. Para alguien que apenas había escapado, no podía dejar de sentir el frío de la muerte viajando por su columna. Su fluido cambio de una estocada a un barrido fue bellamente ejecutado. Ese ataque fue capaz de responder todas las posibles respuestas de Godot. ¿Realmente estás tratando de matarme? No. Atacándome despreocupadamente con una espada de verdad. Esto es un duelo con espadas reales, es completamente natural. No uses una. Si soy cortado por esa cosa, definitivamente voy a morir. No se utilizaba esta misma espada para dividir concreto antes. Mi cuerpo va a ser trozado como tofu. El tofu es ese ingrediente a base de soja, ¿cierto? No te preocupes, eres mucho más fuerte que eso. Incluso después de recibir un golpe de la demoníaca cuchilla de Lord Salvatore, ¿no lograste sobrevivir? Habiendo sido testigo de la batalla, ni siquiera yo podía dejar de admirar tu tremenda vitalidad, y me pregunté qué sucedería si fueses herido por mí.
Erika, en vez de decidirte en un duelo conmigo, ¿no será que solo deseas probar tu arma en mi cuerpo? No seas tonto. Pero esta es sin duda una oportunidad única para mí, y es verdad que no quiero simplemente desaprovecharla. Yu. Erika ligeramente giró su muñeca, y Cuore di Leone arremetió como un látigo hacia el cuello Godot. Esto fue probablemente un ataque a su arteria carótida. Él era totalmente incapaz de predecir los tan naturales movimientos de sus ataques, y, además, estos eran extremadamente rápidos. Godot ni siquiera era capaz de verlos venir muy bien. Dependiendo en parte de su intuición, metió su cabeza. Por lo menos, se escapó de eso. ¡Qué impresionante! Hay pocas personas que puedan evadir sucesivamente 3 golpes de mi espada. Ah, me olvidé, Godot es solo en parte humano, por lo que no es realmente increíble. Para alguien que continuamente se llama a sí misma mi amor o mi amante, ¿estás segura de que no te detendrás en tu intento de matarme? Creo que eso es aún más increíble que mi cuerpo. Pero eso es solo porque mi amante y mi oponente han pasado a ser la misma persona. No hay nada extraño en ello, y además, yo nunca quise matarte, a pesar de los pequeños accidentes que podrían ocurrir. Erika elegantemente puso su espada nuevamente en guardia, mientras que su rostro tenía una dulce expresión, al igual que una flor venenosa. Su actitud coqueta era simplemente demasiado seductora. Pido disculpas por la interrupción, pero yo le pediría que ponga fin a su coqueteo temporalmente. Aunque me solidarizo con la necesidad de tales apasionados amantes de expresar su deseo el uno por el otro, debo recordarles que este duelo es un asunto sagrado. Habiendo escuchado la advertencia del Purple Knight, Godot no podía dejar de replicar incrédulamente. Si tú piensas que esto es coquetear entre nosotros, debes estar ciego. O tal vez esos ojos tuyos son solo para mostrar. Todas estas personas eran del tipo que considera apostar su vida en un juego, por supuesto, incluyendo a Erika. Bien dicho, vamos a disfrutar de nuestro amor esta noche, Godot. Justo ahora debes mostrar todas tus habilidades. Aparte de sus padres, básicamente, nadie más habla con Godot usando su primer nombre. Y para ser más específicos, solo había una persona en este mundo, que a veces le susurraba su nombre con tanta ternura desbordante, y otras veces en voz alta de una manera firme y segura de sí misma. Y esa persona era Erika Blandelli. El problema es que, al mismo tiempo que utiliza su nombre con tanto cariño en público, no sentía ningún problema apuñalando implacablemente con su espada a Godot. Erika, una vez más balanceó su espada 3 veces en un solo movimiento. El primero fue un corte en diagonal hacia abajo, el siguiente un corte ascendente, y el último un barrido vertical hacia abajo, dirigido directamente a la cabeza de Godot. Solo hacía falta un golpe en su cuerpo y Godot era hombre muerto. Pero en ese instante, Godot saltó hacia atrás, se dio la vuelta y saltó más atrás de nuevo, y así logró escapar. No hay forma de decidir la victoria si todo lo que haces es esquivar mis ataques. Y lo más importante, me estoy aburriendo. Por favor, basta. Sabes tan bien como yo, que esta fuerza mía es una habilidad compleja que no puede utilizarse a voluntad, y cuando lo hago, no puedo controlar su fuerza. ¿Cómo puedo solo utilizarlo siempre que tú quieras? ¿Todavía continúas con esas cosas pacifistas? Bueno, entonces voy a presionar con algo aún más peligroso que una espada. Si no quieres perder, entonces más te vale tomar en serio este duelo. Erika ágilmente saltó hacia atrás, con sus pies presionando sobre la antigua pared, que data de la época de la Roma imperial. Vence, sandalias de Hermes 9. Acompañando a este corto conjuro, empezó a correr por las paredes, haciendo ligeros golpes contra el ladrillo. Cuore di Leone, así te ordeno esta misión, oh león de acero. Puedes partir, punzar y destrozar al enemigo. Puedes conquistar, aniquilar al enemigo, y conducir hacia la victoria. Te dejo el campo de batalla a ti. Después de que Erika tiernamente acarició la hoja de su espada larga favorita y la besó suavemente, lanzó su espada. Cayó el punto muerto en el campo cubierto de pasto en que Godot estaba de pie. Bueno, ¿qué estás haciendo? Desconcertado, Godot miró la espada que estaba completamente inmóvil, a unos 5 metros de distancia. Si Erika lo quería atravesar, no había manera de que ella hubiera perdido a esta distancia. Tal como esperaba, la espada empezó a cambiar. La espada que estaba clavada en el suelo comenzó a hacerse más grande. El metal plateado se expandía continuamente y gradualmente tomó la forma de un león, como una escultura realista. Pero no lucía como un león, ya que creció hasta un tamaño enorme. Pero lo que era aún más increíble, el león de plata no era una estatua normal. El león rugió, se volvió hacia adelante para hacer frente a Godot, y se centró en su objetivo. Los movimientos de la estatua eran exactamente como los de un león. ¿Quieres atacarme con eso? Godot estaba a la vez horrorizado y asombrado de la inmensidad del león. La cabeza de la bestia estaba a casi 2 pisos de altura. Tal vez si había un autobús o un camión cerca, podría haber tenido la oportunidad de defenderse de la bestia gigante. Sin embargo, para Godot, que mide 179 centímetros y pesa 64 kilos, no era. Tal vez un poco demasiada la diferencia de sus respectivos pesos.
9 Hermes era el mensajero de los dioses de la mitología griega y volaba gracias a sus sandalias aladas. El león gigante levantó sus patas delanteras, preparándose para hacerlas caer de un golpe. Se movió aterradoramente rápido, deslizándose hacia la cabeza de Godot. No sería exagerado comparar esto con una torre de acero que cae de una obra de construcción. Godot frenéticamente lo esquivó. El terreno en que se encontraba un momento antes, fue rasgado por sus afiladas y malvadas garras y su inmenso peso. Si en realidad fuera golpeado, no quedaría nada de él, excepto una mancha de sangre en el pavimento. Parte 2. Un trastornado Godot evadía al león que felizmente lo perseguía. Golpeaba rápidamente con sus patas delanteras, o atacaba con sus colmillos y garras, afilados como cuchillas, desgarrando otros objetos, y, a veces embestía con su cuerpo hacia él, como si estuviera tratando de aplastar a un pequeño animal. Parece como si su majestad no estuviera muy motivado para este duelo. La persona que le dijo eso a Erika fue el Purple Knight. En algún momento desconocido, debe haberse acercado usando hechicería, porque estaba de pie en la parte superior de la pared. Si él continúa esquivando y evadiendo, no habrán medios para que podamos determinar su fuerza. Bueno, su expresión me informa de que usted ya sabía lo que diría de antemano. En respuesta al comentario del joven alto, Erika reveló una sonrisa brillante. Yo ya he considerado que esto probablemente podría suceder. Además, Milord nunca gustó de pelear con los demás, sin embargo, eso es solo durante el inicio de un duelo. ¿Oh? Entonces, lo que quiere decir es, aunque Milord trate de negarlo, él es un campeone. Él es alguien capaz de igualar a un dios en combate, un hombre que ha usurpado el poder supremo y definitivo. A pesar de sus constantes palabras acerca de lo contrario, él no puede realmente odiar el combate. Si todos los campeones son similares, Kusanagi Godot también es un genio en el arte del combate, y también es un vencedor entre los vencedores. Aunque no estoy en desacuerdo, él es aún más hábil en evadir. El Purple Knight lo miró con desconfianza. Erika miró amorosamente al muchacho, que estaba corriendo desesperadamente de un lado a otro. Las cosas van a cambiar muy pronto, ya está casi en el punto en que no tiene a dónde escapar. El Parlamento tiene un informe sobre Kusanagi Godot, ha examinado el documento. Lo he leído, pero es difícil de creer, y permanezco sumamente escéptico. Si juzgamos el informe basados en la confianza, tal vez un 60% de la información es correcta. Ser capaz de llevar a cabo tan buena investigación es bastante impresionante. ¿Así que me está diciendo que lo que está en el documento es real? ¿Que la capacidad de Kusanagi Godot es adaptarse al enemigo al que se enfrenta y a la situación en torno a alguna habilidad que le da la fuerza para superar todos los obstáculos? Por supuesto. Por favor, observe, Purple Knight. Ante sus ojos, repentinamente situación se había invertido. Afrontando al león que arremetía con sus patas delanteras, Godot se puso en guardia por primera vez. Con el fin de escapar de ser mutilado por las afiladas garras plateadas, cuidadosamente dio un paso atrás y saltó hacia adelante, envolviendo los brazos alrededor de la pata del león. Luego lo levantó. Sin soltarlo, simplemente levantó la mole inmensa del león. Al igual que un competidor de levantamiento de pesas, Godot, que mide 179 centímetros, levantó al enorme león, tan grande como un camión, en el aire. ¿Qué tipo de fuerza es esa? En los mitos, se dice que el héroe Hércules tenía una fuerza divina, suficiente para soportar el peso del cielo. El dios de la guerra al que Godot ha derrotado, Beretragná, tiene un origen muy similar al de Hércules. De ahí que Godot le pueda igualar en términos de fuerza. Erika orgullosamente explicó al atónito Purple Knight. Godot había volteado al león plateado hacia el cielo, las 4 patas del león no podían tocar el suelo, agitándose en el aire. Se podría decir que era una fuerza extraordinaria muy fuera de lo común. Recuerdo que esto fue escrito en el informe del Parlamento. Hemos llamado a la capacidad que Kusanagi Godot obtuvo como el Perchen Warlord 10. La habilidad del dios de la guerra Beretragná era la de cambiar en 10 formas diferentes, entrando en innumerables batallas y dándole la victoria a cada una. Por lo que Kusanagi Godot es claramente también un monstruo, capaz de cambiar sus fortalezas a voluntad. Una anciana repentinamente interrumpió con estas palabras. La comandante Fimal Wolf había aparecido en algún momento al lado de Erika y del Purple Knight. Oh, anciana, era solo usted. Dios de la guerra persa, ese es el nombre que le pusieron a su habilidad. Esa vieja bribona de Turín aún se esconde como un ratón en una esquina de alguna parte. Desde luego, no tengo intención de dejar de ver la fuerza del nuevo campeone de cerca, así que permítame ver su fuerza con mis propios ojos. La comandante Fimal Wolf habló en el dialecto romano, descortésmente lanzando un insulto, e incluso mostrando una sonrisa dibujada en su rostro. Ella era la lideresa de los caballeros y hechiceros de Roma, y no le agradaba la old dame que tuvo la fortaleza de Turín. Yo sentí que Lord Salvatore era muy joven cuando se convirtió en un campeone, y en esta ocasión, el rey aquí es aún más joven. Aparte de compartir esa fuerza divina, es Kusanagi Godot capaz de cambiar entre diferentes habilidades.
Así que si Kusanagi Godou desea utilizar esas habilidades, un requisito es que sus enemigos tengan la fuerza suficiente para abrumarlo. Al menos, eso es lo que el informe del Parlamento dice al respecto. La lideresa mágica de Roma y el Purple Knight hablaron al unísono. Frente a las miradas inquisitivas del par, Erika sonrió con satisfacción y respondió calmadamente. Cuando se encuentra con un enemigo con una fuerza muscular anormalmente grande, Kusanagi Godou es capaz de obtener y utilizar una de las 10 formas de Beretragna, el toro. Beretragna tiene 10 transformaciones en total, y si bien es incierto que él no puede utilizar todas ellas, está confirmado que ya maneja unas cuantas. El viento impetuoso, el toro, el caballo blanco, el camello, el jabalí, el adolescente, el pájaro, el carnero, la cabra y el héroe. Cuando las 10 transformaciones de Beretragna se comparan, el toro y el camello son las más estrechamente relacionadas con la tierra, pero son también un símbolo directo de la más grande fuerza, del más grande físico y del mayor espíritu de lucha. De ahí que estos atributos llegaron naturalmente a identificarse con poderes divinos o con un símbolo de ferocidad, recibiendo adulación y reverencia. Y hoy, ante sus ojos, Godou fácilmente destruyó al león de plata. La enorme mole del león fue levantada y arrojada, estrellándose contra el suelo. Luego se apresuró hacia la parte superior del derribado león, pisando el cuello y pecho con su pie. Entonces, cogió una pata delantera, y la arrancó con los pies bien apoyados en el cuerpo del león. El león fue fácilmente separado. Luego atacó a la barbilla, pecho y abdomen del león pateando salvajemente sin parar, hasta que su cuerpo parecía formar una V. He destruido tu juguete. Así que ahora vas a luchar personalmente, ¿cierto? Ven aquí, voy a terminar esto ahora. Oh, finalmente se puso serio. Godou miró con tristeza a Erika. Viendo la mirada insatisfecha de Godou, el Purple Knight asintió con satisfacción. Para alguien que usualmente solo habla sobre el pacifismo, se ve que busca la victoria sin piedad cuando entra al calor de la lucha. Bueno, mi amante me está llamando, así que, si me disculpa. La ágil Erika saltó al suelo. Viendo a la doncella de cabellos dorados ejecutar bellamente el salto, una vez más Godou sintió una sensación de lamento. ¿Quién hubiera pensado que en este país extranjero, se vería obligado a duelo contra alguien otra vez? A pesar de que ya había adivinado que este era un posible resultado cuando aceptó la petición de Erika para que él venga a Italia, no pudo evitar sentirse deprimido cuando esto sucedió finalmente. Erika, sabes que la diferencia entre un hombre civilizado y un salvaje proviene del grado de capacidad de hacer frente a algo de manera civilizada. Te lo ruego, puedes aprender a controlar tus instintos violentos y tu frecuente necesidad de ir creando problemas a los demás. ¿Sabes lo difícil que es para aquellos que tratan de mantenerse a tu alrededor? ¿Sigues con el tema de siempre? No veo ningún problema con eso, sobre todo porque mientras que siempre empiezas evitando una pelea, al minuto comienzas a ponerte realmente serio. En realidad tú amas esto, ¿no? ¿Por qué no eres un poco más honesto contigo mismo? Frente a las quejas interminables de Godou, Erika respondió con ligereza. Tú eres un rey y yo soy un caballero. Tenemos la obligación de poner en escena un intenso, pero exquisito duelo. Así que vamos a luchar entre nosotros con todo nuestro amor, y hacer de este duelo el clímax de nuestro romance. De mi experiencia, los amantes no apuestan sus vidas en duelos como este. No vayas a empujar tus ideas de romance en otras personas. Godou respondió tanto violentamente como cuidadosamente a la doncella de cabellos dorados. El león plateado ya había sido destruido, por lo que Erika debería haber perdido los materiales de su espada larga, pero no podía imaginar que Erika estuviese desarmada debido a eso. Ocure di Leone, tú eres la hoja inquebrantable. Hasta que mi espíritu de batalla se rompa, mi espada nunca se romperá. Oh león, se lo suplico una vez más, regresa a mi mano. Erika estiró su mano hacia los escombros de plata de Cuore di Leone. Los restos, que originalmente tenían la forma de un león, comenzaron a disminuir, las partes rotas comenzaron a fundirse de nuevo, y volvió a cambiar su forma. Milagrosamente, los restos se moldearon nuevamente en una espada, que voló de regreso hacia Erika. Sigues haciendo cosas tan absurdas, y después de que finalmente lograse romperlo. Sin embargo, esto era todo lo que él esperaba. ¿Erika llegando al campo de batalla sin una espada? Eso es imposible. Godou, que entiende esta lógica, la observaba con una mirada fija sin sorpresa. Por suerte, la fuerza monstruosa del toro todavía estaba presente. Probablemente podría continuar utilizándola por otros 10 minutos, y esperaba poder alcanzar la victoria en este plazo. Ese poder de Godou, que los hechiceros de Londres nombraron el Perchen Warlord, era una habilidad que le dio un poder inimaginable, pero solo en circunstancias especiales y específicas. Por ejemplo, invocando al toro, él es capaz de ejercer una fuerza divina. Pero antes de que pueda ser utilizado, debe estar enfrentando a un enemigo con fuerza física extraordinaria. Eso es cierto, sin embargo. El mes pasado, Godou fue atacado por un hombre que pesa 138 kilos, que, obviamente, sabía artes marciales. Sin embargo, fue incapaz de manifestar al toro, y sufrió muy dolorosamente.
Parece que solo un tipo de fuerza sobrehumana, por ejemplo, un vagón de tren que se precipita a toda velocidad, o un tigre come hombres, que pesaba más de 300 kilogramos, si eran esa clase de enemigo, entonces podía invocarlo. Además, hay habilidades que Godot solo podía utilizar cuando había sufrido una herida fatal. Incluso si estas habilidades solo se podían utilizar para luchar contra los grandes pecadores que han traído gran sufrimiento a la gente, todas y cada una de las habilidades parecían hacer que las personas temieran que se trataba de un tipo de maldad en sí misma. Y, además, los requisitos eran muy problemáticos de cumplir. Cumplir. Porque yo soy el más fuerte entre los fuertes. Realmente, yo soy quien mantiene todas y cada una de las victorias. No me importa quién me rete, sea hombre o demonio, puedo enfrentar a todos mis rivales y enemigos, cueste lo que cueste, aplastaré a todos aquellos que se pongan en mi camino. Godot, mientras contemplaba el aspecto poderoso del toro, murmuró este verso. Este fue un himno de batalla gritado para llamar al dios de la guerra Beretragna a la lucha. En pocas palabras, era un método para mantener la fuerza del dios, como un combustible para mantenerlo encendido. Aún tenía 10 minutos antes de la fuerza de que la fuerza del toro desaparezca. Si se utiliza una forma una vez, tendría que esperar un día entero antes de que pudiera volverla a usar. Y si cambia a una forma diferente, la activa se desvanecería. Por lo tanto, Godot no podía usarlo descuidadamente. Así, mientras que su habilidad era ridículamente fuerte, también tenía muchas restricciones en su forma de uso. Tengo que decirte esto, Godot. A pesar de que todavía estás charlando sobre pacifismo, tu cuerpo y mente ya han estado preparándose para la lucha, es porque eso que estás calificado para ser mi amante. Erika lo elogió de esa molesta forma, y luego lo señaló con su dedo. Lanzó hacia el suelo junto a los pies Godot una gran lanza, de cerca de 1,5 metros. Probablemente fue similar a la Cuore di Leone, ambas convocadas por la magia de Erika. ¿Querías que use esto? Por supuesto. La honorable Erika Blandelli nunca tendría un duelo contra alguien completamente desarmado. Para el Godot actual, blandir una lanza debe ser sumamente fácil, ¿no? ¿Por qué solo piensas cuando tiene que ver con estas cosas? Ya que quieres hacer de esta una pelea justa, ¿por qué no dejas tu arma? De esa manera va a ser más justo. Godot suspiró y recogió la lanza. Recordó que en su mano estaba la querida lanza de Erika, que tenía un núcleo mágico integrado en el mango. Era muy pesada, incluso un hombre grande no la podría levantar, pero ella fácilmente giró y levantó la lanza de acero. En verdad, qué fuerza tan monstruosa. Fue, probablemente, por los beneficios de un tipo de magia de fortalecimiento de cuerpo. Aunque Erika lucía delgada y frágil, la fuerza de su agarre era mayor que la de Godot. Pero eso era solo en circunstancias normales. Ante el Godot actual, incluso si esta lanza fuera 3 veces más pesada, aún podría recogerla tan fácilmente como a un mondadientes. Godot cambió su agarre en la lanza como al de un bate de béisbol, y una ráfaga de viento fue producida por el movimiento. Erika felizmente cargó contra él. Al igual que una sombra, era imposible ver sus movimientos, y debido a sus acciones violentas no tenía casi ninguna resistencia al viento. Este tipo de técnica solo puede ser entrenada pacientemente. Cuore di Leone se movía silenciosamente a través del aire. Cuando Godot finalmente se dio cuenta de eso, la hoja plateada ya estaba acercándose a su rostro. No puedes ser más cuidadosa. Estás luchando contra un novato. Para hacer una comparación, lo que pasó fue como un boxeador de clase mundial golpeando con todas sus fuerzas. Y esto no era un puño musculoso, sino una dura hoja mortal. Justo como si estuviera jugando dodgeball, donde Godot priorizaría evadir la bola rápida que apuntaba a su cabeza, evadía los empujes de Erika con su espada. Debido a que nunca había aprendido artes marciales, solo podía confiar en su aguda vista y en sus rápidos reflejos para preservar su vida. Pero Godot, cualquier persona capaz de esquivar mi ataque justo ahora definitivamente no. Puede ser llamado un novato. Pero eso fue solo por pura suerte, y tú estás apuntando a lugares que serían 100% fatales si dieras en el blanco. Desde que se había convertido en un campione, al momento en que pisase un campo de batalla, su concentración se podría incrementar a un nivel inimaginable. Fue también gracias a esto que él era capaz de ver la sobrehumanamente rápida estocada de Erika. Godot había jugado béisbol desde que empezó la escuela primaria. En la escuela secundaria habría sido el receptor o el cuarto bateador fácilmente, incluso en equipos semiprofesionales. En ese momento se encontraba en su mejor condición física, y podía atrapar cualquier bola rápida lanzada hacia él. Tal vez por eso, se sentía más cómodo con la anormal constitución física de un campione. La anormal constitución física, en que Godot estaba pensando, era su capacidad para aumentar repentinamente su concentración y mantener su máximo estado físico, al minuto de entrar a un campo de batalla. Si pudiera usar esto durante los eventos deportivos normales, estaba seguro de que podría conseguir un home run incluso en contra de una máquina de lanzamiento de bolas a 190 km/h. De hecho, es probable que pudiera realizar ese cambio.
En el momento en que tuviera que ir a por todas, su cuerpo, naturalmente, se configuraba para un funcionamiento óptimo. Godot se había vuelto así desde que se convirtió en un campione. Aunque a Godot le encantan los deportes, no entró en un club deportivo en la preparatoria. Esto fue porque pensó que su habilidad era demasiado injusta, demasiado desleal, cuando compite contra otras personas. Maldita sea, desde que empezamos has hecho lo que te venía en gana, te lo estoy advirtiendo ahora, no puedo controlar la fuerza de mi ataque, así que más te vale esquivarlo. Así Godot gritó mientras blandía la lanza. A pesar de que nunca estuvo interesado en el duelo, sabía que en estas circunstancias, si solo se defendía y nunca atacaba, era inevitable que el oponente lo aplastara. Para garantizar la seguridad de Erika, utilizó el mango de la lanza, en lugar de la hoja, para atacar su tobillo. Pero ella saltó hacia un lado. Presionando su ataque, como si persiguiese a Erika, Godot continuó el golpe, esta vez blandiendo la lanza hacia abajo desde encima de ella. Esta vez, Erika no saltó para evadir el ataque. Solo se movió hacia atrás por un pequeño margen, esquivó el golpe, y después cargó hacia adelante. Al mismo tiempo, empujó la espada como una aguja que ella apuntó hacia el pecho de Godot. Este fue un contraataque. Habiendo sospechado el plan de Erika, Godot deliberadamente optó por no esquivar, pero también era porque no tenía tiempo, y movió horizontalmente la lanza que Erika había esquivado. Solo confiando en el movimiento de su muñeca, la lanza de acero se movió como un látigo, listo para golpear a la delgada muchacha. Este era un contraataque imposible para una persona normal, pero con la fuerza monstruosa del toro esto se logró fácilmente. Sucedió en un instante. Justo antes de ser atravesado por Cuore di Leone, desvió exitosamente a Erika. Gs. Tus reflejos son tan agudos como siempre, nunca cambias, ¿verdad? Aunque su contraataque falló, Erika simplemente se rió. Parece que no sufrió ninguna lesión. La verdad es que en el instante antes de que la lanza la golpeara, ella también saltó hacia atrás para evitar el ataque. Tenía que darle crédito a Erika, tanto su ataque como su defensa eran perfectos. Frente a tal experto, ¿cómo iba a derrotarla? La respuesta se encuentra tras un cuidadoso examen. Godot había hecho esto por un largo tiempo. La victoria era cada vez más distante y mayor era la presión por obtenerla, más rápida que la velocidad a la que sus ojos y mente trabajaban. Cada movimiento, expresión y mirada del enemigo. Mientras hubiera siquiera una chispa de ligera esperanza, iba a apoderarse de ella. Determinando el carácter del adversario y su forma de pensar, utilizaría tanto observación y análisis para confirmar el movimiento de su oponente. Ya sea que el enemigo fuera un ser humano, dios o un monstruo, siempre y cuando se aferre a su forma de ser, él sería capaz de formular un plan para la victoria. De este punto en adelante, toda la concentración de Godot fue colocada en obtener la victoria. Eso no fue un cambio repentino, sino que más bien era un resultado natural de sus acciones. Este duelo prolongado, además de su oponente siendo a la vez una genio de la espada y una poseedora de magias arcanas, permitieron a Godot enfocarse a sí mismo completamente en el combate. Erika no tenía debilidades, e incluso si las tenía, no podía verlas. Pero él entendía profundamente la personalidad de Erika, que era completamente opuesta a su usual malicia. Ella realmente creía en un estilo honorable y justo de combate, y nunca retiene su fuerza. Su táctica de batalla favorita era la carga frontal, usando su gran fuerza con todo su espíritu, por cierto. Que Erika no estuviera haciendo esto actualmente, probablemente era porque quería sacar toda la fuerza de Godot, y a propósito reducía el poder de sus ataques. Astucia está escrito en toda tu cara. La inteligencia de un zorro y la ferocidad de un león, ese es el Godot que amo. Dame todo lo que tienes, yo acepto el reto. Oyendo a Erika decir esto, Godot, por un instante, mostró una sonrisa. Entonces, él sonrió. Incluso con todo lo que dijo antes, no podía negar que el duelo era muy emocionante. La existencia de una oponente dispuesta a manejar sus ataques solo podía hacer que se sienta feliz. Debido a este pensamiento, sin darse cuenta sonrió. ¿Cuál debería escoger? Las formas de mayor poder destructivo fueron el caballo blanco y el jabalí. Actualmente, no era capaz de invocar al caballo blanco. Pero probablemente podría utilizar al jabalí. Tú has violado el pacto y pecado en la tierra, el Lord ha hablado, el pecador debe ser castigado. Su columna puede ser aplastada, sus huesos pueden ser rotos, sus tendones desgarrados, su pelo arrancado de su cráneo, su sangre puede ser derramada sobre la tierra y ser revuelta en una espuma sangrienta. Me convertiré en aquel que entierra los colmillos en la carne. Del pecador, que la voluntad del Lord sea seguida, serás purgado 11. Originalmente, se trataba de un verso del oráculo de los textos sagrados. El verso se convirtió de repente en un encantamiento, y fluye de la boca de Godot. El jabalí te destrozará. El jabalí te exterminará. Este era el campione, este es mi alarde de victoria sobre los dioses, el himno de mi fuerza. Este era el hombre se convirtió en un demonio, este es mi insulto a los dioses, que son mis rivales. Este era el victorioso, esta es mi declaración de desafío, con el fin de aprovechar mi fuerza asesina de dioses. Oh dioses etéreos 12,
todos ustedes que han oído este verso mío, enfurezcanse por la muerte de sus hermanos. Oh dioses ctónicos 13, todos ustedes que han oído este verso mío, esperen inútilmente por el día en que mi sacrilegio regrese contra mí. Oh dioses marinos, todos ustedes que han oído este verso mío, enlútense con un canto fúnebre ante su propia impotencia. Yo soy el enemigo de todos los dioses. Yo soy el usurpador de la fuerza divina, forzado. Por su demoníaca habilidad, sin saberlo, Godot cantó estos versos. ¿Cuál es la causa de este terremoto? 11 enviado al purgatorio, o asesinado, o exterminado, o eliminado. 12 deidad celestial, de hétero a éter de la mitología griega. 13 deidad terrestre de la mitología griega. Él acaba de pronunciar el nombre del jabalí, por lo que debe una capacidad de Selord, de la quinta encarnación de Beretragná, un jabalí con colmillos perversamente afilados. La leyenda cuenta que podría aplastar a cualquier objeto con solo un golpe. La pared en la que la comandante Fimal Wolf y el Purple Knight estaban se puso a temblar. El encantamiento anterior de Godot era exactamente eso, un himno para convocar a la bestia divina llamada, el portador de la ruina, punto. Tal vez era porque uno sentía como si la bestia realmente descendiera de los cielos, que el cielo se sacudió, mientras se observaban nubes de tormenta, y la tierra tembló con pequeños temblores. Para llegar a esto, para usar incluso al jabalí cuando estás en duelo con un oponente tan débil como yo, qué despiadado eres. Si te equivocas en esto, no solo la colina y el Coliseo romano, sino todo el foro romano será completamente aplanado. Erika desprendía una rara emoción, la de preocupación. Al ver esta inusual mirada de ansiedad, Godot sintió una gran sensación de satisfacción. Si utilizaba los métodos convencionales en tu contra, no tenía ninguna posibilidad de victoria. Así que me decidí por el ataque más fuerte que soy capaz de usar en este momento. En el aire por encima de Godot y los otros, una distorsión del espacio apareció. Entre el mundo real y el mundo imaginario, que no estaba destinado a existir, apareció un camino que accede a través de las grietas entre ambos. Ahí apareció una bestia enorme y feroz, envuelta en una piel de color negro oscuro, luchando por escapar de la distorsión. Su cuerpo era aún más grande que el león había convocado a Erika. Era el doble, de hecho. Su longitud total era al menos 20 metros. En ese momento, solo de la nariz al cuello se podía ver, junto con dos enormes y afilados colmillos. Unos pocos minutos más, y eso entró completamente en el mundo real. Esa gigantesca cosa todavía no podía ser totalmente vista, y aún no podía llamársele definitivamente monstruo feroz, pero sus características, especialmente la nariz y los colmillos, eran sin duda las de un jabalí. Godot y Erika habían visto el impresionante poder del monstruo antes. Debajo de la piel oscura del jabalí, estaba una escalofriante masa de músculos. Originalmente, era una manifestación del deseo de Beretragná de vencer a los enemigos de su deidad patrona, Mitra. La corpulenta bestia divina que Godot llamado era precisamente la manifestación del jabalí. No sabía por qué, pero la condición para habilitar esta habilidad era muy amplia. Mientras Godot tuviera a un enorme objeto como un objetivo, y estuviera decidido a aplastarlo, era suficiente para satisfacer la condición. Exactamente cuán grande o pequeño el objeto tenía que ser nunca lo probó antes, pero siempre y cuando se vea más pesado que 10 toneladas, se puede especificar como un objetivo. Y, la manifestación del jabalí no estaba solo referida a la inmensidad de su tamaño. Sabía que Godot era cualquier cosa menos normal, todo eso de hablar de la paz era tan solo algunas trivialidades. Eloi, Eloi, lama, sabachthani. 14. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Erika levantó su espada hacia el cielo, cantando en voz alta el himno sagrado. 14. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? En arameo, unas palabras de Cristo. Él había oído esto muchas veces antes, él encantó para liberar su magia más poderosa. Oh Señor, lloré y supliqué durante el día, sin embargo, me abandonaste, lloré y recé durante la noche, sin embargo, me ignoraste. Pero sigues siendo el más santo, tú que tienes la alabanza de Israel como su trono. El abatido encanto agitó el aire, y empezó a congelar toda la tierra. El cuerpo de Godot comenzó a temblar ligeramente. Ello se debe a que la temperatura del ambiente está disminuyendo a un ritmo alarmante. Al final, ella todavía usaba esta técnica. Porque Erika nunca se contuvo en sus ataques, era fácil de predecir su plan general. En realidad, probablemente fue porque pensó que no importaba si alguien veía a través de su plan, siempre y cuando aplaste al enemigo. Godot por un momento miró fijamente el césped junto a sus pies. Una buena oportunidad de obtener una última confirmación de su objetivo. Aunque cada hueso de mi cuerpo está hecho añicos, mi dolor en el corazón se derrite como una vela encendida. Tú me entierras en el polvo de la tierra muerta. Salvajes perros me han rodeado, la maldad que me acompaña me ha rodeado. Dios se sienta distante en el cielo, dispuesto a prestar ayuda. Estar solo es desesperarse, la dificultad da lugar a las maldiciones. Este encantamiento, lleno de emociones negativas, impregnó la tierra, y Erika, siendo la conjuradora actual, estaba enfocando toda esa energía negativa.
La temperatura continuó cayendo en picada, y ahora estaba en el punto en que incluso los huesos comienzan a doler por el frío. Oh Señor, mi Salvador, te lo suplico, ayúdame. Llévame lejos de las armas del enemigo, aléjame de las fauces del león, aléjame de los cuernos del toro. En el instante antes de la muerte del Mesías, este era a la vez un canto fúnebre y un himno de exaltación que él cantó, desesperada y nostálgicamente. Simplemente escuchando las palabras en sí, el ser humano promedio se cegaría, el débil. Físicamente incluso colapsaría. Si la conjuradora quería, este conjuro podría incluso matar a todos los entonces presentes. Godot arrojó a un lado su lanza, y de repente se agachó. Agarró la piedra que encontró allí, tendida en la hierba hace un momento, e inmediatamente la arrojó hacia el exterior. Esta fue una acción que había realizado infinidad de veces en canchas de baloncesto. Solo que fue lanzado hacia el pecho de Erika. Godot estaba muy confiado en la fuerza de su brazo y su precisión, a esta distancia, no había manera de que pudiera fallar. Aunque esto no era más que una simple piedra, uno no debe subestímala. Desde la antigüedad, una piedra lanzada fue el arma más sencilla y barata, sin embargo, poseía la capacidad suficiente para matar a un hombre. Incluso los cristianos lo saben, el arma que David usó para matar a Goliat fue la piedra. 15, pero Erika la derribó con Cuore di Leone. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Debido a la abrumadora fuerza de este conjuro, se requiere gran cantidad de concentración del conjurador, inadvertidamente cometiendo pequeños errores de poca importancia. Para Godot, su oportunidad de victoria apareció en este mismo instante. Erika no consideró el plan maestro de Godot, por lo que casualmente usó su espada. Godot no convocó al jabalí con el fin de aplastar a Erika. Eso fue solo una finta hecha para que pierda por un instante su precisión milimétrica. Al ver el instante en que la espada se movió, Godot comenzó su ataque. Cuando manifestó al jabalí, Godot mismo obtuvo la capacidad de embestida de un jabalí. Pero fue solo una alocada corrida en línea recta. Si usara esto en el rugby o en la calle tal vez. No importe, pero en un duelo frente a un enemigo blandiendo una espada, en realidad no le atraía la idea. Sin embargo, si la postura de un oponente no era buena, era posible aprovechar la brecha en su defensa para derribarlo. Si su oponente era un espadachín ordinario, su repentino plan de ataque probablemente tendría al oponente fácilmente derrotado. El problema es que este enemigo era un monstruo muy superior a una persona común. Erika corrigió al instante su débil postura. Se podría decir que su más temible aspecto era que tenía un extraordinario sentido del equilibrio. Cuore di Leone brilló, y cortó hacia abajo de Godot. Erika curvó su espalda para perforarlo. Gracias a Dios la velocidad del jabalí era mucho más rápida, solo el extremo de la hoja, cerca de la empuñadura, se marcó en el brazo de Godot. El corte era muy ligero, y probablemente era solo a profundidad de la piel. Incluso si uno era un experto, no había manera de utilizar esa parte del arma para matar a alguien. Si el ataque Godot hubiera sido más lento, el filo de la hoja y la velocidad de su embestida lo hubieran partido en dos. Mientras tanto, Godot dejó escapar un suspiro de alivio, mientras agarraba a Erika y la fijaba al suelo. 15 Según la historia de David y Goliat, el primero mató de un ondazo al enorme Goliat. Incluso si se tratara de Erika, no había manera de hacer frente a la velocidad de embestida del jabalí. Godot la había derribado por completo, sentándose en la parte superior de su cuerpo. Por supuesto, inmediatamente sujetó la mano que sostenía a Cuore di Leone. Parte 3. Los dos se miraron por un tiempo. Si es posible, preferiría estar en esta posición cuando estuviésemos a solas, sobre una cama. Deja ya esas bromas, de todos modos, ¿es esto suficiente? Ya he analizado tus movimientos, este duelo debe ser mi victoria, ¿verdad? Frente a una testaruda Erika, Godot replicó con frialdad. Ese último ataque fue un tanto inesperado. No atacaste de frente, no fue elegante en lo absoluto. Godot sabía muy bien lo que Erika estaba tratando de decir. No importa lo bueno que era su plan, obligar a Erika a preparar su ataque más poderosos como su golpe definitivo, y sin embargo, decidir la victoria antes de que lo pudiera usar, fue una estrategia bastante patética. Para utilizar el sumo como un ejemplo, sería como si un maestro Yokozuna 16 enfrentándote en un combate, te atacara por sorpresa tras una distracción. ¿No es suficiente el derrotarte, sino que tengo que hacerlo con elegancia? Contigo como mi enemigo, no hay manera de que pueda hacer esa clase de acto increíble. Y de todos modos, incluso siendo sucia o despreciable, una victoria es una victoria, ¿cierto? Es porque piensas de esta manera, que no tienes ninguna posibilidad de obtener una bella victoria. Olvídalo, es porque no eres más que ese tipo de persona, que te las he arreglado para seguir ganando hasta ahora. Muy bien. Admitiré mi derrota. Es mi culpa el caer en ese truco. Pero esta es la última vez, ¿me oyes? Esta es la última vez que va a suceder. Lo entiendo, no hagas pucheros como una niña de primaria solo porque perdiste. La expresión infeliz de Erika era igual que un niño teniendo una rabieta. Aquellos observando no podrían evitar sonreír para sí mismos.
Pero, Godot cambió de opinión 2 segundos después. Erika sonrió de repente con una mirada malvada en su rostro. 16 el más alto rango en la lucha sumo. Solo cuando encuentre interesante burlarse de Godot, haría que esa expresión de diablilla se mostrase. Godot, ha sido tanto tiempo desde que nos abrazamos con tanta fuerza como ahora. No es esta otra de tus incómodas y eróticas situaciones, ¿verdad? Se dio cuenta del peligro que corría demasiado tarde. Erika pasó su brazo libre alrededor del cuello de Godot. Esto es perfecto. Déjame darte un beso, Victoria. Es el trabajo de un hombre tomar la iniciativa en estos momentos, ¿sabes? Esos labios sensuales, de color rojo cereza, susurrando esas dulces palabras, parecían tan frescos y llenos de deseo. Detente esto, no acabo de decirte que pares con tus payasadas. ¿Qué? No sé de qué estás hablando, lo siento. Debido a la conmoción que sufrí debido a la traición de mi amante, yo no recuerdo nada. Por lo general, Godot se asegura de no prestar atención, pero la silueta de Erika era peligrosa. Su figura era tan delgada como un ciprés, pero las partes que estaban destinadas a ser grandes, estaban llenas hasta el punto en que era difícil saber hacia dónde mirar. Sus pechos amplios y pesados lucían igual de deliciosas frutas, y desde la esbelta cintura a la perfectamente curvada espalda, era lo suficientemente excitante para ser considerado criminal. Y ahora esta doncella misma estaba presionando su cuerpo tan cerca de él, incluso ahora, sintiendo su calor, incluso ahora tentado por sus dulces besos. No puedo dejar que Erika me controle. Esto era una especie de batalla completamente diferente a la de antes, ahora el duelo era entre él y su razón. El perfume flotando en el cuerpo de Erika, su calidez y su suavidad al tacto, tenían a Godot en un vértigo de sensaciones, pero él continuó recordándose a sí mismo su propósito. Erika, este tipo de cosas solo se deben realizarse por parejas que estén saliendo correctamente, así que no creo que debamos hacerlo. Además, hay personas que nos rodean, así que por favor para. Quiero hacer esto, ¿cuál es el problema? Mientras Godot esté interesado, ambos estaremos de acuerdo, y no hay ningún problema. Si estás preocupado de que otras personas nos vean, ¿por qué no vamos a algún otro lugar? Tal vez fue porque Erika podía ver que Godot ya estaba siendo afectado, pero cuando ella volvió a sonreír, eso fue lo más sospechoso. Es posible comparar eso con cómo el sol anima a los viajeros a despojarse de sus relojes, así también ella reveló una maliciosa sonrisa. Tengo que escapar de las garras de esta endemoniada mujer cuanto antes. Habiéndolo decidido, Godot se puso de pie con fuerza. Fue solo entonces cuando notó que la tierra seguía temblando, y también sacudiéndose con fuerza. Probablemente alrededor de un 3 en la escala de Richter. Kusanagi Godot, ahora he sido testigo de su fuerza, que, si se me permite decirlo, superó mis expectativas. Incluso sería capaz de domar a una bestia divina, los poderes en manos de un señor son realmente dignos de alabanza, y comandarán la mayor reverencia. Por lo tanto, de acuerdo a la promesa con la Lady Erika, nosotros aquí, lo reconocemos y confirmamos que realmente es usted un campeone, a esto me comprometo como representante de mi cuerpo de caballeros. Los caballeros trabajosamente caminaron a través de la sacudida tierra hacia ellos. El Purple Knight y la comandante Fimalborg, junto con la Old Dame que apareció. Repentinamente, significaba que todo el mundo estaba presente. Pero hay una cosa que le pediríamos a usted, ¿es posible que usted pueda poner fin a esta horrenda vibración? Sí, si usted no regresa a la bestia pronto, me temo que los resultados serán graves. Al oír la súplica del Purple Knight, Godot asintió con la cabeza. Desde que la victoria ya se había decidido, realmente no había necesidad de mantener al jabalí en la tierra. Godot se concentró por un momento, y luego pensó, eso es suficiente, puedes volver ahora. De esta manera, el enorme animal desaparecería, y podría volver a dormir, pero las cosas nunca van como fueron planeadas. El jabalí no desapareció. Oí. Vine especialmente cuando me invocaste, y ahora me acabas de enviar de vuelta así como así. En parte materializado, el animal dio una mirada de negación y de que lucharía. Lo siento, pero parece que no quiere volver. Pero eso será desastroso. Una bestia divina de ese tipo arrasando los alrededores de Roma. Sería el peor resultado posible. Eso es ciertamente el caso. Sea lo que sea, debemos dejar este asunto para que no se vuelva tan malo. Tanto el Purple Knight como la comandante Fimalborg se veían extremadamente incómodos. Sumado a ello, la cabeza del jabalí estaba casi completamente materializada. Si se le dejara salir, sin duda caería al suelo, y alegremente destruiría todo. La última vez que lo invocaste, después de que el objetivo fue destruido, volvió por sí mismo. ¿Alguna vez le pediste que vuelva antes de eso? Sí. No estaba muy contento al respecto, pero volvió obedientemente. Después de Godot respondió a la pregunta de Erika, se le ocurrió una posibilidad. Acerca de mi control sobre el jabalí, tal vez todavía no he alcanzado la completa obediencia. Aunque le di una orden, no pudo cumplirla. Si es así, lo único que podemos hacer es dejar que la bestia celestial destruya rápidamente su objetivo, y enviarla de vuelta lo más pronto posible. Creo que este es el mejor método de reducción del daño.
La líder, Old Dame, dio su consejo con un tono grave. Era la sugerencia más apropiada. El único problema era el mismo objetivo en cuanto a lo que era. Erika había salido ya hace tiempo de la mirada de Godot. Godot, no podría haberme seleccionado como el objetivo para convocar al jabalí, yo no soy lo suficientemente grande como para ser considerada un objetivo válido. Sí, yo elegí otra cosa como su objetivo, sí. Debido a que Godot no quería ser interrogado cuidadosamente, sin saberlo, empezó a sonar evasivo. Pero Erika vio su oportunidad, y precisamente lo señaló, lo único aquí que pueda atraer la atención de Godot, debe ser eso. Punto. Eso es lo más distintivo de por aquí, y también lo más grande. Sin embargo, alguien que siempre está predicando sobre el sentido común no elegiría algo eso, ¿cierto? A pesar de que es una atracción turística muy mal conservada, sigue siendo patrimonio de la humanidad, ¿no? Erika continuó investigando profundamente. Maldita sea, ella solo quiere disfrutar cada momento en que llega a hacerme sufrir. Con eso, ¿refieres a? ¿No puede ser eso? No. La comandante Fimal Wolf preguntó con voz temblorosa, entonces, con un dedo tembloroso señaló a eso. Ella señaló hacia el exterior, lo que indica un lugar no muy lejos de esta colina, el gran estadio de la época imperial, allí estaba el Coliseo romano. Bajo la tiranía de Nerón, eso era las ruinas de un lago artificial, y tomó un periodo de 8 años en completarse. Fue terminada bajo el reinado del emperador Tito en el 80 después de Cristo. 17. 100 días juegos fueron realizados en ella como una celebración, y cerca de 9.000 animales salvajes fueron asesinadas. Después, este lugar continuó las vidas de miles, decenas de miles, cientos de miles de combatientes y bestias. Esto continuó hasta la Edad Media, cuando se convirtió en una conveniente cantera de piedra para extraer piedras para construir edificios, cada vez que alguien quería construir una magnífica iglesia o mansión. Realmente, es una enorme reliquia que ha resistido 2000 años de historia. Porque eso era casi la única cosa que podría ser un objetivo, y en el calor del momento yo. Y así Godot confesó avergonzado. La invocación del jabalí fue finalmente completada, y el cuerpo se había materializado completamente. Desde sus afilados colmillos hasta los cascos de sus patas, e incluso a la cola, eran ahora parte de este mundo, y una masa corporal de cerca de 10 toneladas cayó sobre la tierra. Una bestia que, obviamente, no podría existir en esta tierra bramó un rugido inmenso. Atendiendo a su voluntad feroz, de repente comenzó a correr salvajemente. Cada vez que el jabalí de pelaje negro golpeara la tierra con sus patas, un sismo de violencia incomparable alcanzaría toda el área. No, estaba temblando por todo el distrito de Roma. Y, por supuesto, su objetivo era el Coliseo romano ante sus ojos. La bestia divina se había presentado ante su objetivo en un parpadeo, y comenzó a crear destrucción a una masiva escala de manera espantosa. 3 días después de que el incidente despertó la cobertura de noticias a nivel mundial, y recibió el titular de primera plana de Roma sufre atentado terrorista. La misteriosa destrucción del Coliseo romano. La verdadera razón detrás de todo lo que sucedió, fue esto. 17 después de Cristo. Parte 4. ¿Vas a volver ya? Y justo acababa de conocerte, es una lástima. Vamos, simplemente relájate y quédate una semana más, incluso 2 semanas estarán bien, ¿cierto? Entonces podemos salir juntos y jugar, no tenemos suficiente tiempo para estar labi 18. Ana y Erika dijeron a regañadientes. Godot continuó empacando sus pocas pertenencias, mientras que daba a ambas respuestas completamente diferentes. Pienso lo mismo, Anna-san. Si alguna vez tienes la oportunidad de visitar Japón, por favor ponte en contacto conmigo, haré todo lo posible por encontrarte. Erika, deja de salir con tales irresponsables sugerencias, ¿cómo puedo faltar a la escuela durante tanto tiempo? Y no necesitamos tiempo para estar lo ve, definitivamente no lo necesitamos. Esta era una habitación de hotel que Erika había reservado. Ayer por la noche, después de la semi-destrucción del Coliseo, Godot durmió como un tronco en este cuarto. Habiendo sufrido la injustificable destrucción que hizo el jabalí y sus resultados, el patrimonio cultural que la humanidad heredó sufrió un gran golpe. Con el fin de detener la tragedia, Godot hizo lo mejor que pudo. Incansablemente, estuvo dándole órdenes y, finalmente, envió al jabalí de vuelta. Sin embargo, el Coliseo ya estaba medio destruido antes, y ahora la mitad de su arquitectura ha ido destruida nuevamente, y la afortunada porción que queda ahora es solo una pequeña parte del original. Con la excepción de una persona, todos los demás italianos quedaron, sin duda, boquiabiertos por la devastación. De todos modos, Milán también sacrificó su castillo Sforzesco 19. Si Roma no sacrifica algo así como su Coliseo, su abrumadora ventaja en contra de miles de otros lugares es completamente injusta. Esa persona era Erika, también conocida como el Diablo, quien felizmente dijo esas palabras. Esta cuestión podría muy bien convertirse en otra razón que podría usar para amenazarlo, y usada como una razón para llamarlo de vuelta a Italia. Ese día es, probablemente, no muy lejano.
18 cariñosos o amorosos, usualmente los japoneses usan esa expresión así que preferí dejarla. 19 Castillo Ilustre de Milán que alberga una gran colección histórica y artística. Y debido a este incidente, los tres grandes maestros se volvieron aún más respetuosos. Es así, el incidente con el Castello Sforzesco, es decir, la razón de su caída fue también. Entiendo ahora, que con esa clase de fuerza, incluso ese nivel de destrucción sería un juego de niños. La comandante Old Dame asintió profundamente comprendiéndolo, mientras que el Purple Knight junto a ella también tenía la misma impresión. Con sus anteriores travesuras descubiertas, Godot solo podría hundir la cabeza de vergüenza, mientras que Erika sonreía felizmente. Ya sea la puerta de San Felica de Palermo, o el puerto de Cagliari de Cerdeña, todos ellos son nada frente a ti. Eso me recuerda, en la Piazza del Campo, en Siena, no dejaste una enorme grieta ahí. Nosotros, tienes razón, pero no lo digas como si no tiene nada que ver contigo. También fuiste responsable en todos esos eventos. Godot miró a Erika rencorosamente, mientras que los grandes maestros inclinaban sus cabezas. Por último, al igual que los asistentes al servicio de un señor feudal, los demás a su alrededor rápidamente se arrodillaron servilmente. Ahora comprendemos plenamente que no importa si alguien decide actuar como un lord o no, un lord sigue siendo un lord. Siempre y cuando usted decida honrar a Turín con su presencia, le ruego que sea compasivo y misericordioso. Nosotros, los de la Ciudad de los Lirios, Florencia, también rogamos a usted la misma a nosotros en Roma también suplicamos y esperamos que nos vea en gracia con usted habiendo sido testigo de esta situación. Y aunque pasó mucho tiempo maldiciéndose a sí mismo por su estupidez, se las arregló para dormir muy bien. Pero incluso en sus sueños siguió culpándose a sí mismo por haber hecho algo tan estúpido como eso. Y volviendo al presente, esta mañana, tomó el periódico de Anna, que había entrado a su habitación con Erika. Godot-san, esto es increíble. Un total de 20 páginas de este diario solo sobre el atentado terrorista del Coliseo, el mismo número de páginas que cuando Italia ganó la Copa del Mundo. El documento llega a decir que hay indicios de la organización terrorista que consiguió una gran cantidad de explosivos. Y hay incluso algunas organizaciones que ya están afirmando que fueron ellas quienes lo hicieron. La angelical Ana le dijo las noticias, mientras que Erika muy felizmente miró el papel. El periódico que trajeron no era lo único que informaba que solo una cuarta parte del Coliseo se mantuvo, incluso en Internet y estaciones de noticias de todo el mundo se publicó también el evento. Godot se sintió aún más culpable. Dicho esto, ya era hora para él de tomar el vuelo. Es hora de cambiar su estado de ánimo aunque sea un poco, y pedirles que lo acompañaran al aeropuerto, pero... ¿Qué? ¿Vas a volver ya? Pero fue tan difícil que llegases a venir aquí. ¿Realmente no quieres pasar tiempo conmigo? No. Te lo estoy diciendo, yo solo soy un estudiante de preparatoria. Si yo faltase a la escuela, nunca escucharía el final de esto cuando hablase con mi hermana. Aprecio tu sinceridad, pero déjame liberarme esta vez. A pesar de que era un domingo por la mañana aquí en Italia, era alrededor de la medianoche en Japón. Si se daba prisa ahora y cogía el avión, probablemente podría regresar a Tokio alrededor del mediodía. Cada vez que volaba, siempre terminaba así de apurado. Yo no sé cómo tratar contigo. Te llevaré al aeropuerto, pero tengo que darte algo antes de eso. Erika cogió la maleta cerca a sus pies, y lo abrió. Ubicado en el interior estaba un tallado del tamaño de su puño. El material era probablemente de obsidiana pulida, y la imagen era un intento muy pobre de un rostro humano, y decenas de serpientes que lo rodean. Las serpientes parecía como si fuera parte del cabello de la persona. Muchos lados ya estaban borrosos e indistinguibles, mientras que la propia piedra estaba también muy abollada. Se veía como un artefacto muy antiguo. ¿Qué es esto? ¿Quieres que me lleve esto conmigo? Sí, te lo dije antes, esto es el Gorgoneion, una representación antigua de la Madre Tierra. Esta cosa es capaz de guiar a las diosas para convertirse en un diosa herética de la Tierra, es una señal, o para explicarlo más simplemente, es algo así como un grimorio mágico. Habiendo oído esto, Godot negó con su cabeza. ¿Un grimorio? Esto no es un libro, es una colección de símbolos en la piedra. Ni siquiera hay alguna palabra en él, solo una imagen, cierto. Olvida el papel. Se trata de un objeto de incluso antes de que se inventara la escritura, pero su uso y el concepto es el mismo que el de un libro. Es por eso que lo llamo un grimorio. Porque además de para las diosas más antiguas, esto no tiene ningún significado para nadie. El Gorgoneion. La Gorgona. Medusa 20, ¿verdad? Recuerdo que ella era un monstruo que Hércules derrotó, así que hay una conexión entre ellos. Medusa, una mujer nacida con cabello de serpientes, un demonio hermoso se encuentra en la mitología griega. Habiendo visto el tallado y tras discutirlo, Godot, naturalmente, pensaba en ella. Erika sonrió y asintió con la cabeza. Así es, pero tengo que corregir algo, Medusa era también una verdadera diosa en su propio derecho. ¿Es así? Eso no es como yo lo recordaba. No, no estás del todo equivocado.
En la mitología griega, ella es un monstruo maligno, pero detrás de eso, ella es una antigua diosa madre de la tierra, con una larga historia, y ella también tenía una íntima conexión con muchas otras antiguas diosas, como con Trinidad 21 de las diosas de la noche. Sonaba como una explicación muy complicada. Godot asintió con la cabeza profundamente, y entonces, de repente, comprendió. Debido a que era curioso, inconscientemente se introdujo en la explicación. Este fue el plan de Erika todo el tiempo. Erika, basta. No es necesario explicar más. Siempre he mantenido el conocimiento teológico a una distancia segura, y no planeo hacer ninguna preparación extra para nada. Por favor, déjalo ya. Creo que es solo cuestión de tiempo. Al final, Godot todavía vendrá personalmente a pedirme esa información. Eso nunca va a suceder. No va a ocurrir esta vez. Y de todos modos, ¿cómo puedo llevar algo tan peligroso como esto a casa? Lo siento, pero no puedo aceptar esto. Un tallado de origen desconocido, que él sabía que una diosa estaba codiciando. Si un monstruo peligroso apareciera en Tokio porque trajo eso consigo, sin duda, Godot se sentiría culpable por ello. Oyendo el rechazo de Godot, Erika dio de una débil sonrisa que sugirió algo así como, oh, si eso es lo que quieres, y luego inclinó su cabeza a propósito. 20 Medusa era una de las 3 hermanas gorgonas, la única no inmortal y dotada con la mirada petrificante. Se narra que era una hermosa doncella que tras ser ultrajada por Poseidón se convirtió en el monstruo. 21 Demeter, Perséfone y Hécate forman esa trinidad. Ok, bueno, entonces no te puedo obligar. Si el Gorgoneion continúa estando en este país, tarde o temprano, un dios herético llegará aquí. Pero, no tenemos un lord en quien confiar ahora, porque cuando peleó contra no sé quién, sufrió heridas horribles, y se fue a recuperarse. Una trágica Erika estaba sin entusiasmo murmurando para sí. Golpeándole donde más le duele, Godot no pudo evitar estremecerse. Ariana, si un dios hostil alguna vez aparece, juro por mi nombre que te protegeré, pero, lo siento. Mi fuerza nunca podrá derrotar a un dios, sin embargo, con el fin de permitirte vivir, voy a luchar hasta que muera. Usted no puede hacer eso. Erika-sama, por favor no diga esas cosas. Cuando llegue el momento, voy a luchar a su lado. No podré ser de mucha ayuda, pero no me convertiré en un carga para ti. Eres una chica fuerte. Tal vez Dios te otorgó una valiente confianza. Ah, pero esos ciudadanos indefensos, débiles, quién sabe lo que les va a pasar. Sin darse cuenta de que su ojo Sama se está haciendo la tonta, Ariana respondía seriamente a sus comentarios. Los ojos de Godot no lo estaban engañando, la mirada de Erika era definitivamente juguetona. Ella sabía exactamente qué hacer para que Godot se sintiera culpable. ¡Qué persona para retorcida y maliciosa! Después de meditar durante mucho tiempo sobre su conciencia de compasión y honor, así como del tratamiento adecuado de las personas que viven en Roma, Godot finalmente respondió. Lo entiendo, voy a volver con esa cosa conmigo, maldición, si sucede un desastre a causa de ello, ¿cómo podría yo explicarle a la gente de Tokio? Tranquilo, tranquilo. Algo así como que una ciudad sea arrasada porque un lord decide hacer algo para entretenerse, ya se considera normal en Europa. Si esto ocurre en Tokio, habrá realmente crecido a nivel internacional. Deja de decir estupideces. Godot tomó la Gorgoneion, en parte porque se dio por vencido discutiendo. Al ver esto, Erika sonrió con malicia. Esta mujer es sin duda un demonio, ella tiene que ser mi presagio de muerte y destrucción. Godot confirmó una vez más su opinión de ella. El Gorgoneion. El tallado que representa a la serpiente, que contiene la sabiduría de 3 personas en un solo cuerpo, ha caído en manos enemigas. Sus pies pisando los escombros del Coliseo, su intuición le dijo a ella que ese era el caso. Todavía quedaban rastros de la Gorgoneion, aún se podían sentir allí, y las huellas de su enemigo. La fuerza que destruyó esta arena de piedra colosal, fue sin duda la de un campione. Los cientos de personas a su alrededor todos estaban desesperadamente llevando a cabo las reparaciones. Pero ninguno de ellos se dio cuenta de su presencia. Por supuesto que no. Ella simplemente necesitaba pensar, no tengo ningún deseo en este momento de reconocer los parloteos de los mortales. Con solo eso, las personas comunes no podían darse cuenta de que estaba allí. Al examinar las lamentables ruinas aledañas, recordó al campione con quien se reunió hace unos días. El joven diablo de una tierra lejana. Y así resultó que él estaba detrás de todo lo que sucedido. Esos discípulos de Hermes en lenguaje humano, llamados magos, no estaban seguros de qué hacer con el Gorgoneion, por lo que se lo dieron al campione. Como ya se había dado a un extranjero, Serpiente había, probablemente, ido con él hacia el extranjero. Bueno, entonces. Ella reflexionó un momento. Al igual que él, ella había venido desde el otro lado del mar, seducía a este lugar. Si es así, para cruzar el mar de nuevo, y dirigirse hacia un país extranjero, ¿había algo de que temerle a eso? La serpiente y ella tenía un lazo inseparable, y este mismo lazo la enviaría hacia ella. El Gorgoneion que yo busco, la égida tallada que yo tenía, el anhelo de dolor que yo siento, oh serpiente antigua. Ella, naturalmente,
Comenzó a recitar un canto antiguo. Si se trata de obtener a la serpiente, ¿cómo podría cruzar los mares ser considerado sufrimiento? Enfocó su mirada hacia el este, y comenzó a caminar hacia adelante. El gorgoleón que yo busco, oh serpiente, otórgale a mi herética yo su antiguo poder. Ella era una diosa con muchos nombres. Tanto, Gorgona, y Medusa, eran simplemente dos nombres que ella una vez tuvo. Sin embargo, los significados de los nombres eran los mismos, títulos honorables que exaltaban a la diosa madre, tres deidades en una forma, que dominó el Mediterráneo. El gorgoneón que yo busco. Oh serpiente antigua, puedes llevarme por el camino de la reina. Herética, y una vez más confiéreme la oscuridad, la sabiduría de la tierra y el cielo. La diosa herética se enfrentó a un país lejano. Sin prisa, pacientemente, colocó el primer paso en su viaje hacia el este.